Muy buenos días. El proyecto que hoy presentamos se titula Observatorio de Neumonía Infantil en el Perú y busca dar respuesta a una problemática crítica de salud pública en nuestro país. Siguiente. Este trabajo ha sido elaborado en conjunto por nuestro equipo conformado por dichos integrantes del equipo. Siguiente. A lo largo de esta exposición veremos la introducción y el contexto, el resumen ejecutivo EDA, la creación de nuevas variables, el modelado y por último la reflexión y mejoras. Siguiente. Para contextualizar, recordemos que la neumonía en niños de menores de 5 años continúa siendo una de las principales causas de hospitalizaciones en el Perú. Hasta la semana epidemiológica 24 del 2025 se notificaron más de 12.459 episodios de neumonía en este grupo y más de 4.430 hospitalizaciones. Esta cifra ya representa casi la mitad de todas las hospitalizaciones reportadas en el 2024. Siguiente. El caso más crítico se observa en Lima, donde se concentran más de 4.400 episodios de lo que va del año, y en hospitales como el Guillermo Almenara, donde especialistas reportan que 4 de cada 10 niños hospitalizados por infecciones respiratorias padecen de neumonía. Estos datos evidencian la urgencia de implementar nuevas herramientas para vigilar y anticipar esta enfermedad. Siguiente. Frente a esta situación, proponemos el Observatorio de Neumonía Infantil en el Perú, cuyo propósito es predecir hospitalizaciones en menores de 5 años. Para ello, utilizamos el conjunto de datos de notificaciones de infecciones respiratorias agudas del Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Perú, que contiene información del 2000 hasta el 2023. Para ello, desarrollamos un modelo predictivo que identifica patrones y permite anticipar posibles brotes, y con ello buscamos contribuir a la planificación de recursos sanitarios y a una respuesta más oportuna del sistema de salud. Este observatorio no solo organiza datos, sino que los transforma en conocimiento accesible y útil para la vigilancia epidemiológica. Siguiente. Continuando con la exposición, el dataset que utilizamos es Vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias agudas en el Perú. Este conjunto de datos abarca desde el año 2000 hasta el 2023 y proviene de la Red Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. La cobertura es nacional, incluyendo información desde el nivel de departamento hasta provincia y distrito. Participan más de 10.000 establecimientos de salud, de los cuales aproximadamente 8.500 reportaron activamente. El dataset se actualizó de manera semanal o mensual, dependiendo de la sección, y su última actualización fue el 11 de diciembre del 2024. Además, es de acceso público a través de la plataforma de datos abiertos del Perú. Bueno, en resumen, es una base de datos amplia, actualizada y confiable que nos permite analizar el comportamiento de estas infecciones a lo largo del tiempo y en todo el territorio nacional, ¿no? Siguiente, por favor. En este proyecto utilizamos varias herramientas clave. Python fue nuestro lenguaje central. Con la librería Pandas cargamos y manipulamos las bases de datos CSV. Con Polar pudimos procesar datos en paralelo y ganar velocidad. Parquet nos permitió comprimir y almacenar los datos de forma eficiente. Folium lo usamos para generar mapas interactivos. Matplotlib junto con Seaborn para visualizar la información de manera clara. También usamos GitHub como una herramienta colaborativa para el control de versiones. Esto nos permitió trabajar en equipo, mantener el historial de cambios y compartir el repositorio del que se adjunta un pantallazo. Además, trabajamos en Google Colab y Visual Studio Code como entornos para programar, ejecutar y documentar los análisis de forma ágil y reproducible. En conjunto, todas estas herramientas hicieron posible integrar, analizar y presentar los datos de manera eficiente. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el análisis exploratorio de datos. Eh, Comenzamos con la revisión del dataset original para conocer toda su estructura y asegurar la calidad de la información. Verificamos si existían valores nulos o duplicados. Asimismo, también ajustamos los tipos de datos. Por ejemplo, convertimos las semanas a enteros y UIGO en texto con el fin de optimizar el análisis posterior. Siguiente. Luego tenemos la detección de outliers. En esa etapa identificamos algunos casos peculiares. Por ejemplo, en Iquitos en el año 2000, entre la semana 21 y 25, se registraron un brote real o un error de registro. También detectamos un valor extremo en Chachamayo, con más de 1.100 hospitalizaciones en una sola semana. Este caso es prácticamente imposible y seguramente se trata de un error de cómputo, por lo cual realizamos la eliminación de estos registros. Siguiente. Continuamos con el análisis univariado.
tenemos los registros por año y por departamento. Al analizar la distribución anual, observamos que los registros se mantienen constantes en el tiempo, salvo en 2020 y en el 2021, donde hay una caída muy marcada. Esto está directamente asociado con la pandemia del COVID-19. Em, por la parte de distribución geográfica, encontramos un claro sesgo a departamentos importantes, destacando Lima, que concentra la mayor parte de los registros. Esto probablemente se debe a una mayor capacidad de recolección de datos frente a otras regiones. Siguiente. Asimismo, también realizamos análisis por provincias y por distritos, los cuales nos permiten ver que existe un sesgo claro en la recolección de datos. Provincias y distritos grandes como Lima o Arequipa concentraron la mayoría de los registros, mientras que provincias y distritos pequeños aparecen subrepresentados. Esto limita la equidad del análisis porque no todos los territorios tienen la misma calidad de los datos. Siguiente. Eh, Frente a ello, nosotros nos vamos a enfocar en Lima, que sí tiene series completas y consistentes, en las cuales se han modificado varios distritos que cuentan con información continua y compleja desde el año 2000 al 2023, sin interrupciones en sus semanas epidemiológicas. Esto es clave, ¿no? Porque al analizar tendencias y hacer predicciones, necesitamos datos completos. Siguiente. Si nos enfocamos en los últimos 4 años, vemos un comportamiento muy claro. En el año 2020, 2021, los casos y hospitalizaciones fueron bajos, probablemente por COVID-19. En el 2022 la situación se normaliza y en 2023 observamos el mayor repunte con algunos picos importantes, ¿no? Siguiente. Finalmente tenemos análisis multivariado, vemos correlaciones que resultan bastante lógicas. Por ejemplo, en niños menores de 5 años los casos de neumonía están fuertemente relacionados con las hospitalizaciones, porque los casos graves suelen requerir atención. En adultos mayores de 60 años, los casos de neumonía se asocian estrechamente con las difusiones, lo cual muestra su mayor vulnerabilidad. Y lo interesante es que en los niños menores de 5 años no observamos esa misma correlación entre hospitalización y difusiones. Eso nos sugiere que aunque sea más hospitalizaciones, la letalidad es baja y probablemente respondan a un mejor tratamiento. Siguiente. Esta parte del proyecto nos enfocamos en la creación de nuevas variables basadas en literatura científica. Lo que hicimos fue revisar estudios recientes sobre hospitalización infantil por infecciones respiratorias. Por ejemplo, uno de ellos se centraba en la relación entre factores meteorológicos y hospitalización por infecciones respiratorias agudas en niños. El, el otro se enfocaba en el papel del virus respiratorio sincitial y las infecciones respiratorias bajas en población pediátrica. A partir de estas evidencias generamos nuevas variables en nuestro dataset, con lo cual nuestro modelo predictivo queda enriquecido con estas variables respaldadas por investigación científica. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta parte del proyecto realizamos la creación de variables adicionales para enriquecer nuestro dataset original. Primero trabajamos con variables temporales. Aquí la idea es capturar patrones relacionados al tiempo, como por ejemplo, si los casos de neumonía aumentan en determinados meses, estaciones o trimestres. Y en el código de la derecha se ve cómo transformamos la columna de semanas en nuevas variables como el mes anterior, la estación del año y el trimestre. Esto nos permite detectar la estacionalidad, que es clave en enfermedades respiratorias porque suelen aumentar en otoño e invierno. Y luego trabajamos con los llamados lags. Por ejemplo, el lag 1 representa lo que pasó la semana anterior, el lag 2 hace referencia a 2 semanas antes y así sucesivamente. En la tabla de abajo se puede observar cómo aparecen estas nuevas columnas. ¿Y por qué son importantes? Porque en epidemiología muchas veces los picos de casos no se traducen inmediatamente en hospitalizaciones, sino que hay un desfase temporal. Y bueno, aquí a la izquierda tenemos parte del código que utilizamos para generar automáticamente estos rezagos para cada distrito, año y semana. Lo que hace el bucle es crear varias columnas con valores desplazados, siempre cuidando casos especiales como el inicio de año. Y finalmente, abajo mostramos un indicador de resultados en donde pasamos de tener 14 variables originales a 64 variables finales, es decir, 50 nuevas variables creadas. Siguiente, por favor. Y luego aquí en el mapa del calor, pues después de crear más de 50 variables, fue el siguiente paso evaluar cuáles de ellas realmente aportan valor al modelo. Em, por ejemplo, aquí en el mapa, en la pantalla, se muestra cómo se relaciona cada variable
con las demás. Los colores más intensos indican mayor correlación y los colores claros una relación débil. En este caso vamos a tomar todos los valores desde donde dice 0.67 hasta llegar al número 1, todas estas variables. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora en cuanto al modelo usado con CATS-Boss Regressor, a partir de todas las variables con mayor poder predictivo, hemos usado estas variables para entrenar el modelo. Y aquí en este gráfico vemos la tendencia de los valores que han sido predecidos y los valores reales en las últimas 100 semanas. Hemos tomado las últimas 100 semanas por fines visuales y podemos ver cómo claramente hay un acercamiento a los valores que se están prediciendo con los reales. Ahora, ¿cuáles son las métricas que hemos obtenido de este modelo? Hemos obtenido un MAE de 0.3, que en promedio el modelo se equivoca en 0.35 hospitalizaciones. Un RMCE de 0.7, que es un tanto similar al MAE, pero penaliza más los errores grandes. Y el hecho de que sea solo un poco mayor al MAE indica de que no hay demasiados errores extremos en las predicciones, y un R cuadrado de 80%. Es decir, que el modelo explica alrededor del 80% de la variabilidad en las hospitalizaciones menores de 5 años. Ahora, ¿cuáles son las reflexiones críticas y mejoras? A lo largo de la presentación hemos visto la importancia de integrar datos epidemiológicos y ambientales con soporte en la literatura, por lo que proponemos promover el uso de herramientas para la recolección de datos de estudios epidemiológicos, como en este caso los de neumonía, las limitaciones de desbalance de datos entre distritos y falta de variables, trae como consecuencia que recomendemos una mayor conciencia de la importancia de estas variables para que puedan ser recolectadas, y como mejoras es añadir variables socioeconómicas o información relacionada a quienes tienen estos casos de neumonía, mayor detalle de edad, género y otros datos, y automatizar los procesos de recolección de datos en estudios epidemiológicos. A continuación podemos ver el trabajo, el desempeño del equipo. eh, Luego de una autocalificación, todos hemos trabajado al 100%, evidencia de reuniones y coordinaciones y también el detalle de cómo nos hemos organizado. Esas serían las referencias. Muchas gracias.